Bueno, buenas tardes. Me gustaría empezar en nombre de mis compañeros y en mío personalmente, agradecer al colegio la invitación a este acto que la verdad nos viene fenomenal a la fisioterapia andaluza y en concreto a los fisioterapeutas malagueños el poder tener y disponer de una sede en nuestra propia ciudad. Como bien ha dicho el profesor Armenta, voy a tratar de hablar o de dar unas pinceladas sobre actividad física en personas mayores y fragilidad. La exposición que voy a hacer la podemos resumir. Primero hablaré un poco de los conceptos básicos sobre envejecimiento, evolución del envejecimiento en los últimos años, demografía del envejecimiento. De igual forma hablaré un poco de la fragilidad, que es un término que está ahora mismo en auge, está muy cerca del envejecimiento y de las personas mayores, pero es un poco ambiguo en cuanto a su conceptualización. Posteriormente hablaré de la actividad física y de cuáles son el marco teórico de la actividad física y quién lo determina. Y posteriormente haré un repaso de la bibliografía y de todos los estudios que hemos podido localizar o las evidencias más altas que hemos localizado en torno a si funciona o no funciona la actividad física en mayores y cuáles pueden ser las carencias. Para finalizar, trataré de dar una visión de lo que estamos trabajando el Grupo de Investigación de Ciencia de la Salud aquí en la Universidad de Málaga, dónde estamos, bueno, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos respecto a la prescripción de ejercicio físico terapéutico en personas mayores. El envejecimiento poblacional, yo creo que todos somos conscientes de que cada día la población está envejeciendo más, cada vez hay más personas mayores. De hecho, las Naciones Unidas en el año 2010 cuantificó que en el 2005 las personas mayores de 65 años correspondía a 477 millones de personas en todo el mundo. Evidentemente, que las personas envejezcan está visto como un logro, ¿vale? La sociedad lo ve como un logro, pero también tiene una contraprestación, ¿vale? Que cada vez haya más personas mayores también implica que haya un mayor número de dependencias y un mayor número de personas con discapacidad. Afortunadamente, aunque hemos envejecido y ha aumentado las dependencias y las discapacidades, el enfoque en gerontología ha cambiado radical y ha pasado de añadir años a la vida y que la gente viva muchos años, ha pasado a añadir vida a los años. Es decir, que la gente, los años que viva, los viva con calidad. En este ambiente de gran número de dependencia y gran número de gente discapacitada, aparece un afán de la gerontología también de identificar cuáles son los factores desencadenantes de las dependencias. Principalmente, lo que interesa es por qué se genera la dependencia, cómo podemos evitarla, hay una zona previa de dependencia que podamos localizar antes de que la persona la genere. Bueno, en cuanto al envejecimiento, ¿vale? Voy a tratar de contextualizar lo que sería la vejez y el envejecimiento, este concepto. El término vejez proviene o deriva de viejo y esta a su vez proviene de vetus, una palabra latina que significa persona de mucha edad. Hasta el año 1990, la Organización Mundial de la Salud es donde da un gran primer paso para definir las personas mayores de 65 años, ¿vale? Como personas que estaban en un proceso de envejecimiento. Sin embargo, si nos fijamos, un término muy estático. Solo se marcó como envejecimiento a aquella persona que era mayor de 65 años. Sin embargo, en el 2002, una década después, el término ha cambiado de forma radical, ¿vale? Hay un cambio de paradigma en ese afán por intentar añadir vida a los años, donde se evoluciona hacia un modelo mucho más integrador y ya se empieza a hablar de envejecimiento activo, ¿vale? De envejecimiento relacionado con la actividad física. 10 años después, es decir, en 2 décadas, en el 2012 fue el año europeo de la actividad física en mayores y, como bien han comentado el profesor Armenta al principio, este año, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud también se centra en la actividad física y el envejecimiento. Sin duda alguna, ese cambio de paradigma en 20 años ha implicado que haya una disminución brutal de la discapacidad y de la dependencia. 3 términos que serían interesantes a la hora de hablar de envejecimiento serían la edad cronológica, la edad biológica y la edad funcional.
La edad cronológica probablemente sea el término que más utilizamos en las sociedades actuales. No es más que el paso de tiempo desde que nacemos hasta que nos pregunta alguien qué edad tiene. Se cuantifica por años, ¿vale? Pero es un término excesivamente estático y que no es modificable, ¿vale? Hay gente que sí no dice la verdad para quitarse años, pero realmente no se está haciendo ningún tipo de favor, ¿no? Por otro lado está la edad biológica, que pasaría por ser todos los procesos de deterioro que pasan en las estructuras humanas derivados del proceso de oxidación entre la interacción del ser humano y el medio. Existen evidencias, ¿vale?, y estudios que han podido concluir que es un término muy utilizado, ¿vale?, pero que es muy difícil de cuantificar, ¿vale? Algunos dicen que se puede y otros que no. Aún está en la ambigüedad de si es cuantificable cuánta oxidación o cuánta degeneración tiene una célula derivado de una interacción con un medio. Por último, la edad funcional, que vendrá determinada por las capacidades funcionales que tenga un sujeto en un determinado momento de su vida. Es probablemente de las tres la que es objetiva 100%, se puede cuantificar y es en el marco en el que nos vamos a mover nosotros como fisioterapeutas a la hora de ver si una persona ha envejecido o no ha envejecido. En la gráfica, ¿vale?, que aparece abajo a la derecha, podemos ver la evolución normal de la edad funcional de las personas, donde el pico máximo aproximado está en los 30 años. Evidentemente, es variable en función de si es hombre o mujer o de... Okay. Vale. El punto máximo de las capacidades funcionales pues ronda los 30 años, ¿vale?, aunque existe una horquilla, una desviación estándar en función pues de numerosas variables y la que principalmente influye el sexo. En cuanto a la demografía del envejecimiento, probablemente con este gráfico presentado por el Eurostat se observa muy bien la tendencia del envejecimiento poblacional. No solo ha aumentado la franja de personas, ¿vale?, mayores de 20 años y las mayores de 65 años, sino que encima ha habido o hay una tendencia negativa a los nacimientos. Es decir, por un lado hay más personas mayores y encima cada vez nacen menos niños, ¿vale? Por lo tanto, esta es una estimación para el 2050. La evolución de la sociedad cada vez va a ser, a menos que cambie el paradigma de la gerontología, ¿vale?, va a ser la tendencia al envejecimiento. Las consecuencias principales, pues enfermedades, gastos sanitarios, patrones de morbilidad. Probablemente las dos cortes que más gastos generan a la salud sean las personas, ¿vale?, los bebés y las personas mayores de 65 años. En cuanto a alteraciones en la capacidad funcional y la condición física derivadas del envejecimiento, vamos a centrarnos principalmente en las que están relacionadas con las capacidades funcionales. Evidentemente hay muchas más alteraciones derivadas del envejecimiento, pero sí que me gustaría solo mencionar estas 6 que probablemente sean las que tengan más relación con la fisioterapia y con las intervenciones de fisioterapia. En primer lugar está la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular. Se estima que el 40% de la masa muscular, desde los 30 años, que vimos que era el pico de las capacidades funcionales, hasta los 80, el 40% de la masa muscular se va perdiendo, ¿vale?, a medida que vamos pasando los años. Por otro lado está el deterioro del equilibrio, que va a venir determinado principalmente, este deterioro, por un déficit de la información periférica, que sería todo lo que sería órganos propioceptivos, nocioceptivos y cinestésicos, y por otro lado un déficit en la agudeza visual, es decir, las personas no tienen el feedback visual y esto, junto con un déficit de la información periférica más un deterioro del sistema vestibular también propio por el envejecimiento, hace que haya un deterioro del equilibrio de las personas. En quinto lugar, el tiempo de reacción. No es más que el tiempo que tarda una persona desde que encuentra un estímulo hasta que genera una respuesta. Evidentemente, cuanto mayores somos, mayor es ese tiempo de reacción. Existen evidencias también de que a menor tiempo entre el tiempo del estímulo y la respuesta, menor riesgo de caída hay en personas mayores, por lo que
hay muchos programas de intervención basados solo y exclusivamente en los tiempos de reacción y en trabajos de tiempo de reacción. Y por último, los déficits en la marcha. Principalmente son que las personas mayores dan pasos más cortitos, tardan más y caminan más lento, y el doble apoyo es más largo que en las personas físicamente activas. En este contexto de discapacidad que estábamos hablando antes, de generalización de las dependencias y de aumento de la discapacidad, aparece la fragilidad, ¿vale? Está de moda en gerontología hablar de fragilidad. El marco teórico no está muy bien descrito, aunque se está haciendo un esfuerzo muy grande en tratar de identificar dónde está la fragilidad y qué es la fragilidad. La fragilidad es o viene definida como una antesala a la discapacidad, es decir, una persona que está frágil no tiene por qué estar con una discapacidad. ¿Cuál sería la traducción de esto? Pues que podemos tener a lo mejor a una persona, pensemos una persona mayor junto a nosotros, que desarrolla sus actividades de la vida diaria con total normalidad, no tiene nada y sin embargo puede ser frágil, pero no tiene discapacidad. En cualquier momento, pensemos una caída, todo el morfotipo de esa persona puede cambiar y dejar de ser frágil para pasar a ser discapacitada de una forma muy brusca y sin embargo la tenemos al lado y no podemos o no pensamos que pueda estar en ese estadio. En cuanto al concepto, no existe no existe consenso por ahora. La versión más extendida es la definición de Linda Friel, ¿vale? Que si vemos abajo en el cuadrado, básicamente es la descripción del concepto de Linda Friel, que dice que es derivado del envejecimiento fisiológico, los procesos crónicos que pueda tener la persona y unos malos hábitos de vida, existe una disminución de la reserva que hace que ante cualquier proceso adverso la persona no pueda mantener los procesos homeostáticos, ¿vale? No hay consenso ni está validada, pero sí que es la que más se utiliza. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que la fragilidad es antesala de la discapacidad y que no son lo mismo. ¿Cómo identifica esta señora, Linda Friel, a los frágiles o cómo podemos identificarlos si no tienen ningún tipo de discapacidad, ningún tipo de problema? Pues ella lo hace acorde a estos 5 puntos, ¿vale? Es una persona que ha perdido peso en los últimos 3 meses, tiene una debilidad muscular medida con dinamometría en la mano, tiene una pérdida de energía, no quiere salir a la calle, no quiere hacer nada, lentitud de la marcha, va caminando despacio y está todo el día, ¿vale? sin actividad física. Ella dice que personas frágiles son 3 o más criterios y que una prefrágil puede ser 1 o 2. Nosotros no estamos del todo, nosotros me refiero al grupo de investigación de la Universidad de Málaga, no estamos conformes con esto, puesto que es objetivo 100% esos 5 criterios. ¿Puede una persona en un momento determinado haber pasado un proceso patológico, haber perdido peso o simplemente estar desanimado y no querer ese día? Si ese día le pasamos la escala, puede que podemos llegar a decir, bueno, esta persona es frágil. Sin embargo, un mes después las circunstancias pueden cambiar y esa persona deja de ser frágil. Por tanto, aunque es la forma de clasificarlos por ahora la que más se utiliza, pensamos que no es objetivo 100% y que habría que darle un cambio a esta forma de localizar el fenotipo de la fragilidad. En cuanto a la actividad física en personas mayores, al igual que ha habido un cambio en el paradigma en la gerontología, también ha habido un cambio muy brusco en la prescripción de ejercicio físico terapéutico desde el año 90 hasta esta parte, en estas 2 últimas décadas. Igual que en el cambio en la gerontología, pues se ha visto que la actividad física, la prescripción de ejercicio físico terapéutico añade vida a los años de los mayores. Y no solo de forma preventiva, sino también como tratamientos de enfermedades y patologías, como han descrito, por ejemplo, el Manuel González. En cuanto a la evolución histórica aproximada de la prescripción de ejercicio físico terapéutico, podemos ponerle el inicio en 1995, cuando el Colegio de Medicina del Deporte americano publicaron la recomendación de que todo el mundo tenía que hacer ejercicio todos los días, ¿vale? Pero generó mucha discordia porque fue una recomendación extremadamente estática y todo el mundo tenía que hacer actividad física.
En 1999 ya se crea un grupo de expertos para sentar las bases de la actividad física solo y exclusivamente en los mayores. Y en el 2007, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, junto con la Asociación Americana del Corazón, sientan los 9 puntos más importantes que tienen que haber para una prescripción de ejercicio físico terapéutico y que es el marco teórico que todo el mundo utiliza en la actualidad para los programas de actividad física en mayores. Esas 9 normas, probablemente sea el Padre Nuestro, ¿vale? Os lo voy a ir leyendo. Las personas mayores deberán tener un estilo de vida físicamente activo. La dosificación deberá ser de 30 minutos al día durante 5 días a la semana. La actividad física se trabajará en bloques de unos 10 minutos. Se deberá realizar potenciación muscular de los principales grupos musculares. Existe una relación entre dosis y respuesta, donde a más ejercicio o actividad física, mejor estado de salud. Se debe de trabajar la flexibilidad 2 veces por semana. Se deben realizar ejercicios para mantener o mejorar el equilibrio. La actividad física no solo profiláctica o como medio de prevención, sino también como actividad física terapéutica, y realizar una planificación de la actividad física para cumplir objetivos. De igual forma que en el apartado del fenotipo de Fried es muy subjetiva, yo creo, corríjame si no, son recomendaciones extremadamente estáticas. Es decir, hemos visto antes que 2 embarazadas no es lo mismo, o que 2 personas con patología musculoesquelética crónica no es lo mismo. Evidentemente, 2 mayores no son lo mismo, ¿vale? Está claro que es el marco teórico sobre el que nos tenemos que mover, pero desde el punto de vista de la actividad física, la prescripción, yo creo que presenta algunas carencias. Ahora las iremos viendo. Lo que hemos realizado ha sido una búsqueda de documentos, ¿vale? En las bases de datos sobre información. En primer lugar, hemos buscado información filtrada, documentos secundarios, para ver qué cantidad de documentos había y si realmente, ¿vale?, se podía discriminar que la actividad física, ¿vale?, las 9 reglas del Colegio Americano de Medicina del Deporte estaban bien, ¿vale?, pero si tenían algún tipo de carencia. Lo primero que nos encontramos fue un metaanálisis publicado recientemente donde se corroboraba todo lo que ya venían contando desde el año 92, que la actividad física a nivel medio o alto reduce la discapacidad, que la actividad física a nivel medio reduce la involución en actividades de la vida diaria, que la actividad física ralentiza el envejecimiento y la incapacidad en personas mayores crónicas con enfermedad crónica, y que en general la actividad física reduce la discapacidad y reduce gastos. Sin embargo, nos encontramos 2 revisiones sistemáticas que criticaban o estaban empezando a criticar lo que dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que prácticamente pues, son los que sientan las bases de qué prescripción de ejercicio hacemos. En primer lugar, nos encontramos a este artículo que lo que nos dijo es que actualmente se estaba alentando a que los mayores hicieran cada vez más actividad física, pero que ya se está empezando a alentar porque cada vez los mayores estaban más condicionados físicamente y se estaba midiendo o se estaba pidiendo que hicieran más ejercicio físico del que recomendaba, ¿vale? Entonces, esta revisión sistemática concluía que deberían hacerse más estudios para evaluar el riesgo de lesiones frente al nivel de actividad, ¿vale? Porque el Colegio de Medicina del Deporte te dice cuánto tienes que hacer, pero no si te pasas, qué es lo que tienes que hacer a partir de ese baremo. Y por otro lado, está otra revisión sistemática donde se evaluaron los métodos de medición indirecto y directo de la actividad física en mayores, donde se concluyó que existe una baja congruencia entre diferentes tipos de mediciones de actividad física mayor, es decir, que cada uno utiliza las herramientas que quiere para medir cuánta actividad física hace o deja de hacer una persona. No hay una medición válida, precisa y fiable de cuánto actividad física están haciendo, y planteaban la necesidad de unas directrices muy concretas sobre el punto de corte en intensidad, temporalización y herramientas de forma individualizada, puesto que era una corte con una variabilidad muy alta y no todos los mayores los podíamos tratar de la misma forma. Llegado a este punto, el grupo de investigación de la Universidad de Ciencias de la Salud nos planteamos una serie de interrogantes. En primer lugar, si se puede evaluar realmente ese punto de corte, intensidad, temporalización y herramienta de forma individualizada.
En segundo lugar, ¿qué variables de la condición física podrían ser las más interesantes o podrían ser las que tuvieran mayor capacidad de decirnos el nivel de condición física de esas personas mayores? O si una variable de condición física discriminaría entre diferentes tipos de mayores, por ejemplo, frágil o no frágil. Es decir, cuánto tiempo tarda en ir y volver a una silla, a un anciano, podría discriminar eso entre diferentes tipos de envejecimiento. Si esa herramienta daría un valor objetivo de la mejora de la condición física. Manuel ha hablado de esa sensibilidad al cambio. ¿Tienen las herramientas sensibilidad al cambio después de haber hecho una intervención? Es decir, esta persona mayor llegaba con un nivel de condicionamiento físico, hace un programa y después lo vuelve a medir con la herramienta. ¿Realmente se ve la mejora y se puede cuantificar? ¿Vale? Eso sería lo interesante. Y por último, se identificaría estas herramientas diferentes estadios dentro de los mayores, de la fragilidad. Porque creemos que lo interesante aquí es, está muy bien saber que una persona esté frágil o no, pero probablemente el poder de todo sea identificarlo si está antes de que sea frágil. Es decir, tiene capacidad predictiva para decirme, esta persona dentro de 10 años será frágil. ¿Vale? ¿Existen variables que me puedan decir eso o pruebas funcionales que me digan eso? Pues la primera cuestión que nos planteamos e intentamos darle respuesta es qué variable tenía mayor peso. Hicimos un estudio sobre el grado de contribución de variables físicas en del componente físico en el estado de salud general en personas mayores, mujeres y hombres, en personas mayores de 60 años, y encontramos que dentro de las variables que influían en mayor medida dentro de la calidad de vida y el estado de salud general, las que más influenciaban eran la saltametría y la prueba Time Get Up and Go, ¿vale? Es una prueba de levantarse de una silla, caminar 10 metros y volver, ¿vale? Fueron las dos variables que más peso tuvieron en esa calidad de vida, por lo que nos decantamos por buscar o estudiar esa prueba funcional de levantarse y caminar. En segundo lugar, vimos que la prueba, que es simplemente levantarse de una silla, correr un pasillo de 10 metros, volver y sentarse, discriminaba entre personas con riesgo de caída o no, ¿vale? Pero llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, pensemos dos personas mayores, una que hace la prueba muy rápido, pero sin embargo la vemos que se va tambaleando. Y sin embargo otra persona tarda mucho tiempo en ir y volver, pero tiene un deterioro cognitivo, no ha entendido bien la prueba y sin embargo yo le empujo mientras que la hace y está muy estable. La persona que ha tardado menos, probablemente desde el punto de vista de la prueba, tiene menos riesgo de caída, pero nos dimos cuenta que a nivel cinemático lo que estábamos viendo no se correspondía con los resultados de la prueba. Por lo tanto, nos planteábamos si el tiempo sería un buen discriminante y si realmente el tiempo era una medición válida, precisa y fiable. Por lo tanto, pensamos en mejorar la prueba de alguna forma. Nos centramos en las nuevas tendencias de análisis y evaluación de las que ha hablado Manuel, que han aflorado en los últimos años, y pensamos en instrumentarlo con algún tipo de unidad para que diera un valor objetivo 100% que no fuera el tiempo. Nos metimos al laboratorio a hacer investigación básica y vimos que una solución podía ser los sensores inerciales. Los sensores inerciales son unos aparatos, ¿vale?, que están mucho más cerca de lo que podemos llegar a pensar, no están tan lejos, que lo que hacen es medir aceleración, desplazamiento y velocidad angular, ¿vale? Y probablemente todos tengamos un teléfono inteligente que tenga un acelerómetro del que estoy hablando. Por eso les digo que no está tan lejos estos sensores. Lo primero que hicimos es ver si realmente los sensores inerciales eran válidos, precisos y fiables para medir el movimiento humano. Hicimos una revisión sistemática de toda la bibliografía, de todos los artículos que había sobre validación de estos instrumentos y encontramos que sí, que realmente eran válidos, precisos y fiables, pero que por otro lado los que se comercializaban a nivel de laboratorio eran con unos costes muy altos, los manejos eran muy difíciles porque había que formarse en el manejo y el tratamiento de los datos una vez obtenidos y medidos, y eran extremadamente frágiles. Y fue cuando nos surgió la idea de utilizar los teléfonos inteligentes de última generación, el tipo iPhone o de este tipo de teléfono. Hicimos un estudio de validación para ver si realmente funcionaba
y vimos que el sensor inercial que montaba el teléfono, el iPhone 4, era válido, preciso y fiable en mayor medida de lo que nosotros realmente necesitábamos o creíamos que necesitábamos. Es decir, era extremadamente fiable, ¿vale? Si vemos aquí en esta gráfica de este estudio, a veces se nota un punteado por abajo o por arriba. Estas son las dos señales cogidas en simultáneo de un sensor inercial de laboratorio que está por encima de los 2.000 euros y el sensor inercial del iPhone que iba montado los dos en simultáneo, ¿vale? Obtuvimos que medían exactamente lo mismo y que podíamos utilizar un teléfono inteligente que era mucho más económico y mucho más funcional. Llegado a este punto, tuvimos que empezar a ver cómo podíamos instrumentar esa prueba que ya habíamos visto que era probablemente la más importante, y fue cuando vimos la importancia de la investigación translacional, que es el paso desde el laboratorio a llevarlo a la clínica, que generalmente está muy lejos, pero afortunadamente nosotros no nos costó mucho. Instrumentamos la prueba Time Up and Go, le pusimos el teléfono a 30 sujetos, 15 frágiles y 15 mayores de 65 años físicamente activos, y analizamos si alguna de las variables de aceleración era capaz de discriminar entre los dos grupos y si también a la vez tenía relación con los tiempos que obtenían, es decir, si a la vez también identificaba el riesgo de caída. Las conclusiones del estudio fueron que tenía una mejor capacidad discriminante, sobre todo una variable, ¿vale? Esta gráfica muestra el tiempo, ¿vale? Que utilizaron o que obtuvieron las personas en la línea negra, ¿vale? Y por otro lado la aceleración mínima en el eje Y sería de color verde. Esto se llama curva ROC y lo que hace es determinar qué capacidad discriminante o qué sensibilidad discriminante tiene una variable, ¿vale?, de discriminar entre dos grupos de población. Cuanto más arriba esté la línea, más área por debajo de la curva hay y más capacidad o más sensibilidad discriminante tiene esa variable. En este caso encontramos que existe una variable que era de aceleración que tenía mejor capacidad discriminante que el tiempo, por lo tanto la prueba se podía mejorar a través de la instrumentación. De igual forma que con el Time Up and Go nos hemos metido a analizar otras tareas funcionales, en este caso levantarse o sentarse en una silla, y los resultados han sido exactamente iguales. La aceleración tiene mejor capacidad discriminante que la variable que sea utilizada en la prueba funcional que sea. Volviendo a las claves o interrogantes que he planteado antes, a la primera aún no tenemos forma de contestarla, si se puede evaluar el punto de intensidad, la temporalización y las herramientas, pero sin embargo ya hemos empezado a contestar las inferiores. ¿Qué variables de condición física podrían ser las más interesantes? Pues hemos visto que las relacionadas, por ejemplo, con el Time Up and Go o con la saltametría, que probablemente tenga relación con la capacidad muscular en el cuádriceps. ¿Qué herramienta podría ser válida, precisa y fiable para evaluar esa variable de condición física? Pues probablemente el Time Up and Go instrumentado, el Time Up and Go instrumentado ha evidenciado que tiene mejor capacidad para discriminar que la otra y además de una forma válida, precisa y fiable. Y si una variable discriminaría entre tipos de envejecimiento, como hemos visto, hemos obtenido aceleraciones diferentes entre grupos de población y la máquina ha sido capaz de identificarlo. ¿Esta herramienta nos daría un valor objetivo de la mejora? Pues probablemente sí. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es estudios prospectivos, medir antes con el teléfono, hacerle la prueba, hacer programas de intervención de actividad física y ver después cómo han mejorado, cómo se han movido las variables de aceleración. Y finalmente se identificaría esta herramienta, ¿vale?, diferentes estadios. Probablemente sí. Si yo tengo una curva de aceleración estandarizada durante la prueba en el eje Y que tiene mayor capacidad discriminante que el tiempo, si esa curva, que al final es una representación gráfica de una ecuación, puedo configurar una máquina y poniéndole el teléfono y una aplicación determinada podré hacerle la prueba y en función del marcador donde se quede, si por encima, por abajo o justo en la ecuación, ¿vale?, podrá determinarme
si está prefrágil, frágil o frágil. En cuanto a futuros estudios, pues habrá que hacer estudios de sensibilidad al cambio de un instrumento de medida como posible reflejo de modificación en la situación clínica del paciente, que estamos en ello, estudios sobre efectividad de programas comunitarios de promoción de la actividad física, monitorizados, instrumentalizados con sensores inerciales, por ejemplo, estudios que ayuden a identificar el punto de corte de intensidad, temporalización y herramienta, y estudios que ayuden a identificar el riesgo de lesiones en función de la intensidad. En todo caso, la consecución de estos estudios, si se llega a ellas, plantearía la necesidad de una actualización de las 9 normas de la ACSM, que como hemos visto eran demasiado estáticas. Muchas gracias.